Advertencia de contenido. Este video trata temas de salud mental, depresión y pensamientos suicidas. Si estás pasando por una crisis, por favor busca ayuda profesional inmediatamente. Al final de este video encontrarás recursos y líneas de ayuda disponibles, las 24 horas. ¿Alguna vez llegaste a un punto donde simplemente ya no pudiste más? ¿Donde el peso de existir se volvió tan insoportable que dejaste de ver el sentido de seguir? Porque hay una oscuridad que va más allá de la tristeza, más allá del dolor. Es una oscuridad donde la luz no es solo ausente, sino imposible de imaginar, donde la fe que antes te sostenía se convierte en un recuerdo lejano de algo que tal vez nunca fue real. Si alguna vez te has sentido al borde del abismo, si alguna vez has pensado que el mundo estaría mejor sin ti, si alguna vez has orado pidiendo simplemente dejar de existir, esta historia es para ti. Porque hoy quiero contarte sobre la noche más oscura y sobre el amanecer que nunca pensé que llegaría. Antes de continuar, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Este es un espacio seguro para hablar de lo que otros callan, para recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, no estamos solos. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar, porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. No puedo decirte exactamente cuándo empezó el descenso, porque la oscuridad no llega de repente. Se filtra lentamente, como agua subiendo en una habitación cerrada. Al principio solo mojas tus pies, luego tus rodillas, luego tu pecho. Y cuando te das cuenta de que te estás ahogando, ya es demasiado tarde para encontrar la salida. Para mí comenzó con pérdidas. Pérdidas que vinieron una tras otra como olas golpeando sin descanso. Perdí mi trabajo. El trabajo que había definido mi identidad durante años. El trabajo que me daba propósito, sentido, valor. Y con eso perdí mi estabilidad financiera. Las deudas empezaron a acumularse. Los ahorros desaparecieron. La ansiedad de no saber cómo pagaría la renta el próximo mes se convirtió en mi compañera constante. Perdí mi relación. La persona que pensé que estaría conmigo en las buenas y en las malas, decidió que las malas eran demasiado y se fue, dejándome con la creencia de que yo era demasiado rota, demasiado complicada, demasiado como para ser amada. Perdí amistades, porque cuando estás en crisis, cuando necesitas más apoyo, descubres quién realmente está ahí, y la mayoría no lo está, no porque sean malas personas, sino porque tu oscuridad los incomoda, tu dolor les recuerda su propia fragilidad, y es más fácil alejarse que quedarse, y lentamente perdí mi fe, la fe que había sido mi ancla desde niña, la fe que me decía que Dios tenía un plan, que todo pasaba por algo, que si oraba lo suficiente, si creía lo suficiente, todo estaría bien. Pero nada estaba bien, y mis oraciones se sentían como palabras lanzadas al vacío. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. La depresión no es solo tristeza. La gente que nunca la ha experimentado piensa que es estar triste, que es llorar mucho, que es tener días malos. Pero la depresión es algo diferente. Es una ausencia de sentir, de desear, de esperar. Es despertar cada mañana y tu primer pensamiento no es gratitud por un nuevo día. Es decepción de que tienes que vivir otro día más. Es funcionar en automático. Ir a través de los movimientos de la vida sin realmente estar viva. Sonreír cuando se supone que debes sonreír. Responder cuando se supone que debes responder. Pero todo está vacío. Hueco, sin significado. Es mirar las cosas que antes te daban alegría. Un atardecer, una canción, una comida favorita. Y no sentir nada, solo un entumecimiento gris que cubre todo. Es el cansancio que no se va con dormir. Porque no es cansancio físico, es cansancio del alma, cansancio de existir, cansancio de cargar el peso de simplemente ser. Y es la culpa de estar así cuando sabes que otros tienen problemas peores, la culpa de no poder simplemente superarlo como la gente te dice, la culpa de ser una carga para los que todavía están a tu alrededor. Intenté ocultarlo, todos lo hacemos, nos ponemos máscaras, sonrisas falsas, estoy bien, automáticos. Porque admitir que no estás bien se siente como admitir debilidad, como fracaso. Pero las máscaras son pesadas y eventualmente
ya no tienes energía para sostenerlas. Dejé de ir a la iglesia, porque estar rodeada de gente cantando sobre la bondad de Dios, cuando yo sentía que Dios me había abandonado, era insoportable. Porque escuchar sermones sobre gozo y victoria cuando yo apenas podía levantarme de la cama se sentía como burla. Dejé de leer mi Biblia, porque las promesas que antes me consolaban, ahora me hacían enojar. Promesas de paz que no sentía, promesas de provisión que no veía, promesas de presencia cuando me sentía completamente sola. Dejé de orar. O más bien, mis oraciones se volvieron gritos desesperados. ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no respondes? Y el silencio era ensordecedor, algo que ningún curso de fe podría haberme preparado, algo que solo la oscuridad puede enseñar. Hubo una noche, la noche más oscura, la noche donde todo llegó a un punto crítico. Estaba sola en mi apartamento. Era tarde, muy tarde, y no podía dormir porque el insomnio era otra compañía constante. Me senté en el piso de mi habitación y miré mis manos y pensé en lo fácil que sería simplemente dejar de intentar, dejar de luchar, dejar de existir. No era la primera vez que tenía esos pensamientos. Se habían vuelto frecuentes, cada vez más intensos, cada vez más tentadores. La gente que nunca ha estado ahí piensa que los pensamientos suicidas vienen del deseo de morir, pero no siempre es así. A veces vienen del simple deseo de que el dolor termine, de que la lucha termine, de que el peso imposible de vivir finalmente se levante. No quería morir, solo quería dejar de sentir esto, dejar de ser esto, dejar de cargar esto. Y esa noche, sentada en el piso, sintiéndome más sola que nunca, hice algo que no había hecho en meses. Oré, no una oración bonita. No una oración de fe, una oración de desesperación absoluta. Dios, susurré en la oscuridad, si existes, si alguna vez exististe, si hay algo más que este vacío, necesito que te hagas cargo, porque yo ya no puedo seguir así, no puedo fingir que estoy bien, no puedo cargar esto sola, no puedo más. Y entonces dije algo que nunca pensé que diría. Si quieres que siga aquí, vas a tener que darme una razón, porque yo ya no la tengo. No tengo fe. No tengo esperanza, no tengo fuerza, no me queda nada. Así que si esto tiene algún sentido, si mi vida tiene algún propósito, vas a tener que mostrármelo. Porque yo me rindo, ya no puedo controlarlo, ya no puedo arreglarlo, ya no puedo fingir que lo tengo todo junto. Me rindo. Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo, fue algo más simple y más poderoso. No hubo luz celestial. No hubo voz audible. No hubo ninguna señal milagrosa, pero algo en mí se relajó, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar, porque por primera vez en mucho tiempo dejé de intentar ser fuerte, dejé de intentar tener fe, dejé de intentar arreglar todo, dejé de intentar controlar lo incontrolable. Me rendí, completamente, totalmente, sin reservas. Y en esa rendición encontré algo paradójico. Encontré paz, no porque todo se arreglara, no porque de repente tuviera respuestas, no porque mi situación cambiara, sino porque dejé de cargar el peso yo sola. No sé cómo explicarlo, porque no fue lógico. No fue una decisión racional, fue algo más profundo. Fue como si al soltar completamente el control, al admitir que no podía hacerlo sola, algo más grande que yo pudiera finalmente intervenir. No fue un milagro instantáneo. No desperté al día siguiente con la depresión curada. No recibí un trabajo nuevo de la nada. No regresó la gente que me había dejado. Pero algo cambió, en lo profundo, en lo invisible. La quietud reemplazó al pánico. La rendición reemplazó a la lucha. Y por primera vez en meses, pude respirar. Si en este momento estás entendiendo que a veces la fe no es fuerza sino rendición, que a veces la victoria es soltar el control, dale like a este video. Los días siguientes fueron extraños. Todavía estaba deprimida, todavía estaba luchando, todavía no tenía respuestas. Pero había una diferencia. Ya no sentía que tenía que cargar todo yo sola. Ya no sentía que tenía que tener todas las respuestas. Ya no sentía que tenía que fingir que estaba bien. Empecé a hacer cosas pequeñas, cosas que antes parecían imposibles. Llamé a una línea de ayuda. Hablé con alguien sobre lo que estaba sintiendo. Sin filtro, sin máscaras. Y por primera vez, alguien no trató de arreglarlo, solo escuchó.
y me dijo, gracias por seguir aquí. Esas palabras me quebraron de una forma diferente, porque nadie me había agradecido por seguir viva. Nadie había reconocido que simplemente estar aquí, simplemente respirar otro día, era un acto de valentía. Y tal vez eso era lo que necesitaba escuchar. No que todo estaría bien, no que debía ser más fuerte, sino que el simple hecho de seguir aquí ya era suficiente. Busqué ayuda profesional, algo que había evitado porque pensaba que como persona de fe, debería poder orar y que todo mejorara. Pero encontré un terapeuta que entendía que la fe y la salud mental no son opuestas, que Dios puede sanar a través de consejería, que buscar ayuda no es falta de fe, sino sabiduría. En mi primera sesión, lloré durante casi toda la hora. Y cuando terminé, mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. Has estado tratando de nadar contra una corriente que te está arrastrando y te estás ahogando porque piensas que rendirte es fracasar. Pero a veces, la única forma de sobrevivir la corriente es dejar de luchar contra ella, flotar, permitir que te lleve hasta que encuentres un lugar donde puedas tocar tierra de nuevo. No era lo que esperaba escuchar. Esperaba estrategias, técnicas, soluciones, pero lo que necesitaba era permiso. Permiso para dejar de luchar. Permiso para estar rota. Permiso para no tener que arreglarme a mí misma inmediatamente. Empecé a ser honesta con las pocas personas que todavía estaban a mi alrededor. Les dije, estoy luchando, no estoy bien y necesito ayuda. Y algunos se alejaron. La honestidad es incómoda para quienes prefieren la superficialidad, pero otros se acercaron, otros que también habían estado ahí. Otros que entendían. Una amiga en particular, alguien que había conocido años atrás, pero con quien no había hablado mucho, me llamó después de que publiqué algo vulnerable en redes sociales, algo que admitía mi lucha sin pretender que todo estaba bien. Yo también pasé por eso, me dijo, y sé que no hay palabras mágicas, pero quiero que sepas que te creo, que es real y que no estás loca. Esas últimas palabras me golpearon. Porque una de las partes más difíciles de la depresión es sentir que estás loca, que tu cerebro te está mintiendo, que no deberías sentirte así, que si tan solo pudieras pensar diferente, todo cambiaría. Pero ella me dijo, no estás loca, tu cerebro está enfermo y eso es diferente. Una enfermedad no es un defecto moral, no es falta de fe, no es debilidad de carácter, es una condición que requiere tratamiento. Y no hay vergüenza en eso. Esa conversación me llevó a tomar otra decisión difícil. Empecé a tomar medicación, algo que también había resistido porque pensaba que significaba que mi fe no era suficiente. Pero mi terapeuta me dijo algo que cambió mi perspectiva. Si tuvieras diabetes, ¿tomarías insulina? ¿O orarías y esperarías que tu páncreas se curara solo? Y cuando lo puso así, la respuesta era obvia. La medicación no fue una solución mágica. No curó todo instantáneamente, pero fue como si alguien hubiera quitado una manta pesada que había estado sobre mí, sofocándome. Pude respirar un poco más fácil, pude pensar un poco más claro, pude sentir algo además del entumecimiento. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. No fue lineal. Hubo días buenos y días malos. Hubo avances y retrocesos. Hubo momentos donde pensé que estaba mejorando y luego caía de nuevo. Pero la diferencia era que ya no estaba sola. Ya no estaba intentando controlar todo. Ya no estaba fingiendo. Y eso hacía toda la diferencia. Había algo que aprendí en esos meses de oscuridad que nunca habría aprendido en la luz. Aprendí que la fe no siempre es certeza. A veces es rendición confiada. Es decir, no sé qué va a pasar. No sé cómo voy a sobrevivir esto, pero voy a confiar en que hay algo más grande que yo sosteniéndome. No es fe en que todo saldrá bien. Es fe en que no estoy sola en lo que sea que venga. Aprendí que Dios no siempre calma la tormenta. A veces te sostiene a través de ella. No siempre quita el dolor. A veces te da fuerza para soportarlo. Y aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Es reconocer tu humanidad, es admitir que no fuiste diseñada para hacerlo todo sola. Aprendí también sobre la noche oscura del alma, un concepto místico que había escuchado antes pero nunca había entendido realmente. Los místicos cristianos hablaban de ella como una etapa en el viaje espiritual donde Dios parece ausente, donde todas las consolaciones de la fe desaparecen, donde te sientes abandonada en la oscuridad más profunda. Pero ellos decían algo que al principio me parecía cruel, que esta oscuridad no era castigo,
era purificación. Era el proceso de soltar todo lo que no era esencial, todo lo que habías confundido con fe, pero que realmente era solo comodidad. Porque mi fe antes de la oscuridad estaba llena de cosas que no eran realmente fe. Estaba llena de expectativas, de transacciones, de si hago esto, Dios hará aquello, de necesidad de sentir siempre la presencia de Dios para creer que estaba ahí. Pero la noche oscura me quitó todo eso. Me dejó con nada excepto una pregunta. ¿Confiaré incluso cuando no sienta nada? ¿Incluso cuando no vea nada? ¿Incluso cuando parezca que no hay nadie ahí? Y en mi caso, casi respondí que no. Casi me rendí completamente. Pero en ese momento de rendición total, cuando solté hasta mi necesidad de sentir a Dios, algo cambió. Descubrí que Dios estaba ahí todo el tiempo, no en las emociones, no en las señales, sino en algo más profundo, en el simple hecho de que seguía respirando, en la fuerza que aparecía cuando pensaba que no me quedaba nada, en las personas que Dios puso en mi camino exactamente cuando las necesitaba. La presencia de Dios no es siempre un sentimiento cálido. A veces es una mano invisible que te sostiene cuando estás cayendo, y no la sientes hasta que miras atrás y te das cuenta de que deberías haber caído, pero algo te sostuvo. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Han pasado 2 años desde aquella noche. 2 años desde la noche más oscura. ¿Estoy completamente curada? Número. Todavía tengo días difíciles. Todavía lucho a veces con la depresión. Todavía hay momentos de oscuridad, pero ya no me consumen, porque aprendí a navegar a través de ellos. Aprendí a pedir ayuda. Aprendí a ser honesta sobre mis luchas. Aprendí a rendirme en lugar de controlar. Y mi fe regresó, pero diferente. No es la fe ingenua de antes. La fe que creía que si oraba lo suficiente, nada malo pasaría. La fe que confundía bendiciones materiales con favor de Dios. Es una fe más profunda. Una fe forjada en el fuego. Una fe que sabe que Dios está presente incluso cuando no lo siento, que está trabajando incluso cuando no lo veo, que me sostiene incluso cuando no tengo fuerzas para sostenerme a mí misma. Es una fe que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, no porque no haya valle, sino porque no estoy sola en él. Ahora trabajo ayudando a otros que están donde yo estuve, y cuando alguien viene a mí en medio de su noche oscura, no les doy respuestas fáciles. No les digo que oren más, no les digo que tengan más fe. Les digo, está bien no estar bien, está bien luchar, está bien pedir ayuda. Y más importante, por favor, quédate aquí. Por favor, no te rindas, porque esta oscuridad no es para siempre. El amanecer viene, tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero viene, y vale la pena quedarte para verlo. Les cuento sobre aquella noche, sobre cómo estuve exactamente donde ellos están, sobre cómo pensé que no había salida, sobre cómo casi elegí no quedarme. Y les cuento sobre lo que habría perdido si hubiera tomado esa decisión, sobre las personas que he ayudado, sobre las alegrías que he experimentado, sobre los amaneceres que he visto, sobre el amor que he encontrado, sobre la versión de mí misma que he descubierto del otro lado de la oscuridad. Una versión más fuerte, más compasiva, más real, más capaz de estar presente con el dolor de otros porque he estado en el mío propio. Y les digo que su historia no ha terminado, que este capítulo oscuro no es el final, que hay capítulos por delante que no pueden imaginar todavía, capítulos de luz, de sanación, de propósito, pero solo si se quedan para escribirlos. Si hoy estás en tu noche oscura, si hoy sientes que ya no puedes más, quiero decirte algo. Tu vida importa, tu dolor es real y válido, y no estás sola. No puedo prometerte que todo se arreglará rápidamente. No puedo prometerte que el dolor desaparecerá mañana. No puedo prometerte respuestas fáciles, pero puedo prometerte esto. Si te quedas, si sigues respirando un día más, una hora más, un minuto más, verás que esa oscuridad no es el final de tu historia. Puede ser el capítulo más oscuro, pero no es el último capítulo. Y puedo decirte que pedir ayuda no es fracaso, es el primer paso hacia la sanación. Y que Dios puede usar medicación, comunidad, para sanarte, que buscar ayuda profesional no es falta de fe, es sabiduría. Puedo decirte que la rendición no es derrota, a veces es la victoria más valiente. Soltar el control, admitir que no puedes hacerlo sola, permitir que algo más grande que tú intervenga. Y puedo decirte que del otro lado de esta noche
Hay un amanecer esperándote. Tal vez no puedas verlo todavía. Tal vez no puedas imaginarlo. Pero está ahí. Y vas a querer estar aquí para verlo. Recursos de ayuda. Si estás en crisis, por favor, contacta. Línea Nacional de Prevención del Suicidio. USA 988 o 1 80 027 38 255. Línea de crisis. España 54. En línea de crisis, México 800-29-000-24. Línea de crisis, Argentina 135 desde Buenos Aires 011 5 275-1135 desde todo el país. Línea de crisis, Chile 600-360-777. Línea de crisis, Colombia 106 o 01 800.113, 113 recursos adicionales. Terapia. Busca un profesional de salud mental certificado. Muchos ofrecen sesiones de bajo costo o escalas de pago según ingresos. Grupos de apoyo. Busca grupos locales o en línea de personas que entienden lo que estás pasando. Aplicaciones de salud mental, Headspace, Calm y otras pueden ayudar con técnicas de mindfulness y manejo de ansiedad. No estás sola. Hay personas esperando para ayudarte. Por favor, haz esa llamada. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre, siempre. Incluso en la oscuridad. Soy Lía. Y estas fueron palabras para tu alma. Por favor, quédate aquí. El mundo necesita la luz que solo tú puedes dar, incluso cuando no puedes verla todavía. Tu historia no ha terminado. Y estoy tan agradecida de que sigas aquí para escribir los siguientes capítulos.